Tiempo de análisis, tiempo de tertulia en Radio Nacional de España en este lunes 8 de abril 2019, las 8:34, las 7:34 en Canarias. Cristina de la Hoz, ¿qué tal? Buenos días. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Gemma Robles, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días, señor. Hoy medio programa lo estamos desarrollando desde el Congreso. Allí se encuentran nuestras dos analistas de esta mañana, Cristina y Gemma, y también el coordinador general de Izquierda Unida, Alberto Garzón, número 1 de Unidas Podemos al Congreso por Málaga. Señor Garzón, buenos días. ¿Qué tal? Muy buenos días, muchas gracias. Bueno, pues en plena precampaña hemos conocido un nuevo caso de violencia machista, 3 muertas en las últimas horas o en los últimos días que se están investigando. Este asunto nos recuerda que es un gran problema no resuelto. 16 mujeres muertas en lo que llevamos de año. Señor Garzón, ¿cree que hay que tomar más medidas, aplicar mejor los protocolos existentes? ¿Qué hay que hacer? Pues evidentemente lo que manifiesta es que tenemos un problema de enorme envergadura del que, aunque hayamos sido más conscientes que en otras épocas, desde luego hace falta todavía muchísimas más medidas, porque evidentemente si sigue sucediendo es porque todavía hay margen para hacer muchas cosas y evitarlo. Eso implica también tener partidas presupuestarias adecuadas y tener los medios en todos los sentidos, también de recursos materiales adecuados, y al mismo tiempo también hacer una mayor extensión pedagógica de lo que estamos hablando. Estamos hablando de violencia machista, estamos hablando de una expresión que es la expresión más violenta que existe dentro de un patriarcado, que es una forma de entender la sociedad en la que la mujer ocupa un rol subordinado, que tiene otras expresiones en la sociedad y que necesitan ser abordadas y atacadas de forma simultánea, especialmente en una campaña electoral y en un momento político como este, en el que vemos fuerzas reaccionarias de derechas que niegan todas estas cuestiones que estoy yo planteando, y aunque no niegan los asesinatos porque existen, los reducen en importancia, cuando yo creo que es un síntoma de un problema muy grande que evidentemente hay que abordar. Son 931 mujeres muertas desde 2003. Señor Garzón, ¿qué medidas usted aplicaría, Unidas Podemos aplicaría para completar ese pacto de Estado? Bueno, nosotros lo que hicimos en el Congreso, lo que logramos fue alcanzar un pacto de Estado, que lo que falló fundamentalmente en ese momento fue la baja dotación presupuestaria. Esto es importante porque muchas veces en determinados campos, incluido este, hay una gran fuerza hegemónica en la sociedad que demanda transformaciones y por lo tanto desborda a los partidos políticos, y al final acabamos haciendo un pacto de Estado que yo creo que, aunque pudiéramos tener algunos matices, desde luego iba en la buena línea. El problema es que si después se presupuesta una cantidad de dinero que es insuficiente para llevar a cristalizar esas medidas, entonces evidentemente es papel mojado. Y lo que ocurrió en los dos últimos presupuestos es que no había dinero suficiente, e incluso con el gobierno de Mariano Rajoy, que se alcanzó ese pacto de Estado, se quedó, me parece recordar, que a un 40% de lo que estaba comprometido. Esto es algo esencial, no lo digo solo en función de economista como soy, sino al final, si tú quieres hacer políticas y quieres que tengan influencia real sobre la vida de las personas, necesitas que tenga presupuesto, necesitas dinero. Déjame que le pregunte también por otro asunto que ha impactado en la sociedad o a la sociedad en los últimos días. Izquierda Unida, dentro de la confluencia con Unidos Podemos, llevó en la anterior legislatura al Pleno del Congreso una ley sobre eutanasia que no fue tramitada en la Cámara. Y en la próxima legislatura, le pregunto, señor Garzón, ¿van a volver a llevarla? ¿Van a buscar un acuerdo amplio antes, por ejemplo, con el Partido Socialista, que presentó una norma para despenalizar la eutanasia y que tampoco se ha podido ser desarrollada en este tiempo parlamentario? Sí, nosotros hemos sido siempre partidarios de despenalizar la eutanasia. De hecho, de casi todas las ocasiones en las que se ha traído este debate al Congreso, en muchas legislaturas, ya hace muchos años, Izquierda Unida ha sido casi siempre la responsable de llevarlo al Congreso. La última vez que se pudo debatir fue en el año 2017, fue por lo tanto hace 2 años, hace poco tiempo. Trajimos esa despenalización de la eutanasia, PP y Ciudadanos votaron en contra y el Partido Socialista no votó a favor, y por eso no salió. Ese mismo día yo tuve una reunión con Pedro Sánchez que me dijo que no podía evitarlo en ese momento, que no estaba de acuerdo con tramitar esa ley por sus razones que tendría, y que evidentemente él se comprometía a llevar junto con nosotros una ley para despenalizar la eutanasia. Ese nunca llegó, porque también es verdad que PP y Ciudadanos utilizaron las instituciones del Congreso para boicotearlo. ¿Qué quiere decir? Una oportunidad perdida
que tendremos que corregir en la siguiente legislatura, porque es como decíamos hace ya 2 años, insisto, la última vez que lo presentamos en el Congreso con oportunidades de salir, era ya un clamor. Es más del 80% de la población la que está a favor de despenalizar la eutanasia. Señor Garzón, ¿usted simpatiza con la acción de Podemos este fin de semana en la Plaza Mayor de Madrid, la proyección de extractos de los papeles de Bárcenas sobre el Palacio de la Panadería, la Casa de la Panadería? Bueno, yo no conocía esta información, es así, probablemente haya sido otra fuerza política, distinta Izquierda Unida, quiero decir, pero evidentemente yo estoy a favor de que se recuerde y que tengamos memoria. He escuchado las palabras del Partido Popular quejándose de que se hubiera proyectado los llamados papeles de Bárcenas en un espacio público y se han indignado mucho, pero efectivamente a mí me parece especialmente sorprendente que esto les indigne y no les indigne tanto los propios papeles de Bárcenas. A veces nos quedamos en la forma y no en el contenido. Yo creo que esto es un ejercicio de memoria, evidentemente enmarcado dentro de una pre-campaña electoral. Ahí yo no me meto, pero me parece que es un ejercicio que no está mal. A veces la política va tan rápido que las cosas caducan muy deprisa y hay cosas que no deberían caducar para no olvidar quién nos ha saqueado y quién nos ha robado durante los últimos años. ¿Podemos contaba con todos los permisos? No lo sé, porque como decía yo anteriormente, yo no conocía esta iniciativa y por lo tanto pues no estoy al tanto de los detalles y menos aún burocráticos. Bueno, la cuestión tal y como está ahora mismo sobre este asunto es hasta qué punto los espacios públicos, y más cuando hablamos de lugares históricos, pueden ser objeto de este tipo de actos políticos. Ya en cierta forma se suscitó con el debate de los lazos amarillos en Cataluña. La JEC, la Junta Electoral Central, está actuando en las últimas horas también retirando una gran lona contra Sánchez en la sede de Ciudadanos en Madrid, en la capital. Yo le quiero plantear, ¿hay que regular de alguna manera cómo los partidos tienen que actuar sobre los espacios públicos en tiempo electoral? Yo creo que sí, aunque la sociedad cambia y eso hace que algunas medidas que aparecen en la regulación, como por ejemplo una muy conocida que es la no posibilidad de publicar encuestas la última semana, pues a veces caducan también porque se hacen antiguas y al final todo el mundo accede a esas mismas encuestas a través de internet y se salta a esa regulación. Pues bien, hay una regulación que hay que ir adaptando y que hay una entidad que es la Junta Electoral la que tiene que decir qué es lo que pasa a esa frontera y qué es lo que no. A veces esas decisiones son cuestionables. Hemos visto en el caso de Cataluña como la Junta Electoral no solo yo creo que hacía algo positivo, ¿no? Yo creo que los lazos amarillos no debían estar en las instituciones, creo que las instituciones tienen que garantizar su neutralidad. Estamos hablando de instituciones que nos representan a todos y a todas, independientemente de quién gobierne en ese momento, pero en otros casos hay elementos mucho más discutibles, como cuando la Junta Electoral Central ha dictaminado qué palabras no se pueden decir en un telediario, por ejemplo. Yo creo que eso ya son cuestiones discutibles, por lo tanto no estamos hablando de algo que esté ajeno a la polémica, pero hay unas normas y hay una entidad que tiene que interpretarlas. A veces será discutible o no discutible, pero esas son las normas y yo creo que también se pueden ir adaptando, como decía al principio, a los tiempos, pero evidentemente regulación siempre tiene que haber. Hoy el PP acude a la Junta Electoral. ¿Cree usted que actos como este del que estamos hablando vulneran la neutralidad de los espacios públicos y más en tiempo electoral? No lo creo, porque no estamos hablando de una institución, es decir, no estamos hablando de un ayuntamiento, no estamos hablando de ni siquiera de un parlamento o del Congreso. No hemos puesto en los leones, ni nadie ha puesto en los leones ningún tipo de pancarta, en los leones del Congreso, quiero decir. Estamos hablando de, en todo caso, una pared del espacio público. Eso lo tendrán que interpretar la Junta Electoral si eso les llega. Pero yo no me perdería mucho en el fondo, es decir, esto está claro que lo van a tener, en la forma quería decir, esto está claro que lo van a tener que decir en la Junta Electoral, pero lo importante desde el punto de vista de la política es si el mensaje es correcto o no es correcto, y yo creo que el mensaje es un mero recordatorio de algo que ha pasado en nuestro país y eso es lo que, a mi juicio, debería hacernos reflexionar colectivamente. A 4 días del comienzo de la campaña electoral, uno de los directores de comunicación de la Moncloa ha dejado el puesto. Hoy declara como testigo ante el juez en la Audiencia Nacional por el presunto espionaje a Podemos. Esta dimisión, en su opinión, señor Garzón, ¿qué significa? ¿Qué refleja? Bueno, yo creo que refleja que efectivamente las cloacas del Estado, como hemos convenido en llamar a la existencia de una organización criminal dentro de la Policía Nacional y de instituciones del Estado, sigue existiendo. Sigue existiendo porque es imposible para nadie que nos esté escuchando que se crea alguien que todo esto, el espionaje, el robo, la construcción de información falsa, su difusión, su transmisión, ha sido obra de una única persona, un tal Villarejo, que todos sabemos que es una persona corrupta.
No, esto no es posible que haya sido solo él. Esto ha necesitado de la complicidad activa y pasiva y silenciosa de mucha otra gente y de muchas instituciones. Son muchos casos abiertos por esta cuestión de Villarejo, muchas causas paralelas, y solo parece que ha habido esta dimisión, digamos, de carácter más político en el ámbito del gobierno, por controlar daños, según justificaba el dimisionado, pero ha habido una sustitución en el ámbito de lo interno de la policía, nada más. Es decir, que podemos creernos que Villarejo, con su ausencia, su estancia ya en la cárcel, alejado ya de las instituciones del Estado, ha dejado atrás todo lo que han sido los responsables de este proceso tan gravísimo para la democracia. Hemos conocido en las últimas horas que la propia Cámara instalada por el Ministerio de Interior para proteger la vivienda de Pablo Iglesias e Irene Montero fue pirateada y que había gente que estaba hace muy poco tiempo obteniendo información gráfica de lo que sucedía en esa vivienda. Estamos hablando de que en 2019, en una democracia europea, líderes políticos de este país están siendo espiados, están siendo grabados, se les roba los móviles para evitar que tengamos como espacio político influencia en el gobierno. Yo creo que esta dimisión significa que esto es lo que estamos conociendo, pero que faltan muchas otras cosas más que vamos a conocer en el tiempo y que probablemente hay quien se está poniendo la venda antes que la herida. De todas formas, Pozas dice que se negó a participar en esta operación, que no aceptó publicar esos papeles que presuntamente pues salían de ese pendrive y que venían a plantear pruebas falsas respecto al líder de Podemos. ¿Esto no reduciría el alcance de la operación? ¿No cree usted, señor Garzón? Bueno, y además yo creo que es verosímil lo que él dice. Yo, en principio, tengo que creerle, pero lo que sucede es que si él dimite por no hacer daño, como dice, al gobierno, es porque aquí hay un elemento de mayor envergadura incluso de lo que ya estamos diciendo. Y pienso que evidentemente ha habido gente que no ha querido participar. Y esto está bien. De hecho, eso es lo normal. No deberíamos ni subrayarlo. El problema es quiénes sí han participado. Porque no sabemos nada. No sabemos quiénes son los responsables. Dijo el ministro de Interior el otro día que las cloacas habían sido cerradas. Pero no nos dijo quiénes habían sido los responsables, cómo habían actuado, cómo habían sido capaces de intervenir, de construir una mafia dentro de algo tan importante como la Policía Nacional. No nos dijo qué responsabilidades habían asumido. No nos dijo contra quién se había actuado. ¿No es algo bastante sospechoso? Pues yo pienso que sí. Pienso que es sospechoso el hecho de que te digan que se han cerrado las cloacas del Estado sin mayor argumento, sin mayor explicación. Creo que es sospechoso de que efectivamente no se han cerrado, de que siguen operando, evidentemente en un grado distinto, estamos hablando, pero ¿por qué nadie habla de esto en cuanto a líderes políticos? ¿Por qué los partidos políticos, el PP, el PSOE, Ciudadanos, no están diciendo nada de algo tan grave como esto? ¿Por qué no se nos están dando las explicaciones pertinentes como merece un caso de esta magnitud, que es equivalente o probablemente más grave que el Watergate en Estados Unidos? Es todo demasiado extraño. ¿Más grave que el Watergate considera usted que es esto? Creo que sí. Estamos hablando de que se ha construido desde la propia Policía Nacional, que debería representarnos y defendernos a todos y a todas, se ha construido una organización criminal que robaba información, construía información falsa. Robaba información, me refiero a robaba móviles, y esto es lo que hemos conocido, que quién sabe lo que todavía no hemos conocido, para construir una información ad hoc que sirviera para atacar a un espacio político para que no pudiera gobernar ni tener influencia en el gobierno. Y se difundía esa información en momentos precisos para hacer el máximo daño posible. Y esto es lo que hemos conocido. Lo que no conocemos es quiénes son los responsables. Entonces, en una democracia esto no debería ser permisible. Debería ser un escándalo de enorme magnitud el hecho de que no hay unas elecciones libres ni hay una competición en igualdad de condiciones, dado que las instituciones que deberían representarnos a todos están atacando a una de las fuerzas políticas. Bien, una vez tenemos este dibujo, que es gravísimo, deberíamos ir a la cuestión de las responsabilidades. ¿Quiénes son? ¿Quiénes lo han hecho? ¿A cambio de qué? ¿Quiénes les han mandatado? ¿Fue el Ministerio del Interior del PP? ¿Hubo grandes empresas? ¿Hubo un poder económico? ¿Quiénes son los responsables? ¿Solo Villarejo? ¿Alguien más? Este tipo de preguntas son fundamentales para esclarecerlas, para preservar la democracia. Esto no es un ataque contra Podemos o contra Pablo Iglesias. Esto es un ataque contra la democracia. Y no se están respondiendo estas preguntas. De hecho, se están evitando. Y los líderes políticos del resto de partidos es que directamente están en un silencio que yo ya creo que es un silencio cómplice. Cómplice el Partido Socialista, entiendo.
cómplice en la medida en la que no se le está dando la importancia suficiente a este tema y que además no se está haciendo lo posible por esclarecer lo que ha sucedido. Nosotros pedimos la comparecencia de Villarejo en el Congreso para que pudiera decirnos y pudiera responder cuestiones que nosotros tenemos, que teníamos encima de la mesa, que ahora mismo se están viendo cuáles son sus respuestas. El PP, PSOE y Ciudadanos votaron en contra de que Villarejo fuera al Parlamento a dar explicaciones. Esto es grave, pero más grave aún es que con todo lo que estamos conociendo día tras día en los medios de comunicación sobre esta mafia, ni siquiera el presidente del gobierno se haya dignado a tratar el tema con la envergadura suficiente. Entonces, ahí hay una complicidad que, digamos, no es activa porque probablemente, estoy seguro de que nada tiene que ver el Partido Socialista con la construcción de estas cloacas, pero sí hay una complicidad, digamos, pasiva, en la medida en la que no se le da una importancia suprema sencillamente porque ataca a otro partido. Pues muy bien, es que esto no es un problema contra Pablo Iglesias o Podemos, esto es un problema contra la democracia. Estamos diciendo que a determinada gente, que no sabemos quién, le parecía adecuado que Podemos no gobernara y que Podemos no tuviera influencia en el gobierno, y utilizó recursos públicos de todos y de todas para conseguir que eso fuera así, incluso construyendo información falsa. Yo creo que esto debería estar en los manuales de todas las facultades de políticas de este país como ejemplo de lo que es lo contrario a la democracia. Vamos a cambiar de asunto. Las encuestas señalan que en España hay una mayoría conservadora, pero con dificultades para llegar a la mayoría absoluta por la fragmentación. Un 46% frente a un 43% de mayoría progresista. Esos sondeos dan a Unidas Podemos en el entorno del 12%, con diferentes cambios, ¿eh? Hay algunos que llegan al 14%, otros van más o menos al 11%. Señor Garzón, ¿por qué comienza la campaña con las encuestas a la baja su partido o su formación? ¿Qué análisis hace usted? No sé si ha sentado mal las fotos con el Partido Socialista, el pacto presupuestario con el PSOE. Bueno, nosotros enfrentamos ahora una campaña electoral que parte de un punto complejo, como el que usted acaba de describir, porque efectivamente están pasando muchas cosas en nuestro país, vivimos en una situación muy volátil. Hace 6 meses las encuestas no se parecían en nada a esto, incluso ahora hay partidos nuevos en estas encuestas con posibilidad de tener una importante representación parlamentaria. Nuestra sociedad está mutando, nuestra sociedad está muy abierta, hay un 30% de gente que dice que no va a ir a votar, de los que van a ir a votar, otro 30% dice que todavía no sabe a quién hacerlo, y bueno, las encuestas pues son eso, son encuestas, pero en este caso no tienen la culpa de nada, es el reflejo de una enorme volatilidad. La mayor parte de la gente decide en las últimas elecciones en el último momento, incluso el mismo día de meter la papeleta en la urna, y eso significa que está todo muy abierto. Nosotros partimos de una situación compleja, pero creemos que este espacio abierto nos permite un margen de maniobra enorme para cambiar la situación y darle esa vuelta a las encuestas, porque creo que España es un país sociológicamente de izquierda, del que estar orgulloso, porque ha defendido los derechos civiles, ha defendido el matrimonio de las personas del mismo sexo, ha defendido leyes del aborto más avanzadas, ha defendido, como decíamos al principio, una ley de eutanasia, ha defendido los derechos sociales, los derechos públicos. Creo que todo eso merece un reflejo en la sociedad, y los partidos de izquierdas pues tenemos que hacer una autocrítica, porque al menos en nuestro espacio no hemos conseguido atraer y movilizar el voto de una parte importante de nuestra sociedad que, siendo progresista y siendo además convencida de izquierdas, pues no nos ha visto como oportunidad. Este es el reto que tenemos, aparte de tener los obstáculos que lógicamente hemos tenido, como errores propios o construcciones como las que hemos descrito también, que también han operado. En 2016, con la repetición electoral, casi 1 millón de votantes se quedaron en casa de Unidos Podemos, no votaron a su formación o a su coalición. ¿Cómo van a convencer a ese millón que no les votaron antes, que ahora es el mejor momento para hacerlo, señor Garzón? Fundamentalmente por el momento político en el que vivimos. Efectivamente, desde enero del 2016 hasta ahora ha habido, hasta las últimas elecciones andaluzas, por ejemplo, que son datos ya contrastados, ha habido como 2 millones de personas que votaron en el 2015 a opciones de izquierdas, incluyendo aquí al Partido Socialista, y que dejaron de hacerlo en estos 2 años. Y ese es el espacio político al que nosotros hacemos una llamada a defender los servicios públicos que están ahora amenazados, conquistas que son esenciales para las familias trabajadoras. Yo mismo pude ir a la universidad porque había una universidad pública, siendo hijo de familia trabajadora. Esto no hubiera sido posible si las tasas de las matrículas de posgrado subieran como propone la derecha, y así con tantos ejemplos
que creo que solo pueden tener una respuesta positiva, social y de izquierdas desde nuestra candidatura, porque ya hemos visto cuáles son los límites del Partido Socialista, cuando hemos dicho hay que regular los precios del alquiler, porque vemos cómo familias que han vivido toda la vida en el centro de sus ciudades se tienen que marchar porque los precios son desorbitados de la vivienda. Pues nosotros hemos dicho hay que intervenir en el mercado, y el Partido Socialista no se ha atrevido a enfrentarse a los fondos buitres, a los bancos, a los actores que influyen en el mercado de la vivienda. Con eso lo hemos visto con la factura de la luz, con la incapacidad del Partido Socialista de abordarlo porque no se quiere enfrentar al poder económico, lo hemos visto con el caso de Alcoa, que no se quiere enfrentar a una multinacional. En definitiva, hemos visto que frente a una derecha reaccionaria que quiere retrotraernos al pasado, había un PSOE que titubea, que le tiemblan las piernas y que finalmente se echa hacia atrás. Pues nosotros tratamos en esta campaña de explicar que la defensa de los servicios públicos, algo elemental para las familias trabajadoras, sin la cual es muy difícil alcanzar un nivel de vida digno, por no decir imposible, pues solo se puede hacer por nuestra candidatura. Con la experiencia acumulada en la recta final de legislatura, ¿cree que es posible un entendimiento con Esquerra, tal y como han acabado las cosas, y la inestabilidad de la última recta final? Yo ahora mismo lo veo muy complicado, porque lo que hemos tenido, los elementos precedentes, invitan a pensar que Esquerra Republicana ha antepuesto su hoja de ruta independentista ante todas las demás cuestiones, incluidas las cuestiones sociales, como si las familias trabajadoras en Cataluña no se vieran afectadas por los posibles recortes de las derechas, tanto catalanas como también aquellas derechas catalanas independentistas, como las derechas en el resto del país, en servicios como la sanidad, la educación, las pensiones, o como si las familias trabajadoras catalanas no se vieran afectadas positivamente por una subida del salario mínimo, como conseguimos arrancar nosotros desde el espacio de Unidos Podemos. Y creo que esa obsesión legítima, pero desde luego no compartida por mí, hace muy difícil un entendimiento, porque la cuestión territorial debe ser abordada y nuestra posición ahí ha sido muy clara siempre. Nosotros tenemos un modelo de Estado donde Cataluña forma parte de España, pero es una España distinta a la que dibujan las derechas reaccionarias, pero teniendo en cuenta eso, nosotros también consideramos, y de enorme importancia, la cuestión social. Cuando hablas con un partido que la cuestión social la subordina al proceso independentista, pues es muy difícil el entendimiento. Esto dificultaría mucho entonces la posibilidad de realizar un gobierno si Pedro Sánchez gana las elecciones y se apoya en Podemos. Lo digo porque hay encuestas que determinan que solo con Unidos Podemos no basta para gobernar, o por lo menos para tener la mayoría absoluta en el caso del 28A. Sí, con la precaución que hemos señalado anteriormente con respecto a las encuestas y el momento volátil, creo que cuando veamos la correlación de fuerzas en el Parlamento, teniendo presente que esa volatilidad puede traducirse en apenas unos pocos votos, se puede traducir en escaños muy distintos, porque la ley electoral que tenemos va a hacer bailar muchos escaños en estos momentos y en las elecciones. Creo que tenemos que ser conscientes de que una vez tengamos la cristalización de las elecciones en el Parlamento, va a haber actores, como decía el otro día, por cierto, el propio presidente en gobierno en funciones, Pedro Sánchez, que se van a mover, que van a cambiar su posición política, porque ahora mismo es fundamentalmente táctica. Pienso, por ejemplo, en Ciudadanos. Creo que hay un movimiento defendido también por parte del Partido Socialista para gobernar entre Partido Socialista y Ciudadanos. Así lo manifestó en su momento Ábalos, pero así lo han dicho también representantes de grandes empresas. Creo que va a existir una presión muy fuerte en Ciudadanos para que pacte con el Partido Socialista. Pero esto no deja de ser una hipótesis más o menos fundada, yo creo que con datos relevantes, porque todavía está todo muy abierto y ahora mismo lo que hay que hacer es convencer a la ciudadanía de que nuestras opciones son las mejores. En mi caso, por supuesto, en mi candidatura de Unidos Podemos, pero a partir de ahí, la ley electoral va a traducir esos votos en escaños y el resultado puede sorprendernos a todos, como nos sorprendió, por cierto, la última elección en Andalucía. Nos quedan 2 minutos apenas de conversación para llegar a las 9, a las 8 en Canarias. ¿Tanta fragmentación en la izquierda significa que falta madurez en la izquierda? Usted que lidera o es el coordinador general de una, pues de una coalición o de un partido que tiene mucha experiencia también desde la izquierda. La izquierda ha sido tradicionalmente, y a mi juicio por error, cainita. Y esto es algo que yo en mi experiencia vital, reducida en política, pequeña, he tratado de evitar y he tratado de confrontar. He luchado por la unidad, no solo en mi organización política, sino con otras organizaciones políticas. Creo que era lo mejor. Creo que la gente no entiende este tipo de sofisticaciones que se manejan a veces dentro de las organizaciones de izquierda. Creo que lo que
es una justificación política interna, no se entiende en la calle. La gente no entiende de esas formas, incluso del lenguaje, de explicar y justificar divisiones. Creo que la gente pide unidad, porque la gente pide unidad en torno a un programa, que es lo que decíamos siempre y decimos siempre en Izquierda Unida. Creo que hace falta mucha mayor responsabilidad. Eso es lo que necesitamos en este momento. Hemos visto el caso de Madrid, hemos visto una encuesta reciente que apunta a que la disgregación de la izquierda solo beneficia a la derecha. Creo que ese mensaje la gente de la calle, la gente más despolitizada, incluso lo comprende mucho mejor, y creo que en la izquierda política, en los cuadros intermedios y en los dirigentes políticos, falta responsabilidad y altura de miras para un momento político como este. Hemos sorprendido a Alberto Garzón en Madrid. Entiendo que en unos minutos ya se va a Málaga a seguir haciendo campaña. Eso es. Coordinador general de Izquierda Unida, también número 1 de Unidas Podemos al Congreso por Málaga. Alberto Garzón, gracias por estar con nosotros en esta mañana. Muchísimas gracias, como siempre.